Hey, muy buenas a todos, chicos y chicas, nos encontramos en un nuevo vídeo, un vídeo de campo eléctrico, un vídeo donde vamos a utilizar el principio de superposición para determinar la intensidad de campo eléctrico en un punto determinado. Entonces, lo primero que hacemos siempre es irnos al ejercicio, en este caso irnos al dibujo, y ver qué es lo que tenemos, dónde tenemos que calcular el campo, tenemos que entender la física, ¿de acuerdo? Entonces, nos dan dos cargas. Carga número 1, la cual, como vemos, se encuentra en un vértice de un triángulo rectángulo importante. Carga número 2 se encuentra en el otro vértice de un triángulo rectángulo y nos preguntan calcular la intensidad de campo eléctrico en este punto M que está en el otro vértice del triángulo rectángulo. Como vemos, nos dan la distancia entre los dos catetos, es decir, la longitud de los catetos, 4 metros y 3 metros. Entonces, antes de empezar nada, vamos a resolver el triángulo para tener ya todas las distancias. Por lo tanto, esta distancia de aquí, que la vamos a llamar A, ¿cómo la calcularíamos? Por teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado, A al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que A al cuadrado es igual 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9, y esto nos da 25. Por lo tanto, A sería la raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. Por lo tanto, A, que lo voy a borrar y voy a poner ya el resultado, A es igual a 5 metros, ¿de acuerdo? Esto es antes de realizar cualquier cosa para tener ya todas las distancias, porque sabemos que el campo eléctrico se calcula, es decir, necesitamos la distancia donde queremos calcular el campo eléctrico. Todo esto lo borro y ya comenzamos con la física en sí, ¿de acuerdo? Ya una vez que tenemos todas las distancias. Entonces, primero de todo, expresión del campo eléctrico. ¿Cuál es la expresión que nos permite calcular el campo eléctrico? Pues E, lo voy a poner aquí arriba, E vector, campo eléctrico es un vector, es igual a K, que es la constante de Coulomb, que la tenemos aquí abajo, por la carga que crea el campo entre R al cuadrado, es decir, la distancia al cuadrado de donde vamos a calcular el campo, de donde medimos el campo, por UdR. Este UdR, ¿qué significa? Significa el vector que une el punto donde medimos el campo y la carga, es decir, de dónde se origina el campo. ¿Por qué UdR? Porque el campo eléctrico es una fuerza central. Una fuerza central. ¿Eso qué implica? Eso implica que la dirección, ¿de acuerdo? La dirección que une la carga, que es la que origina el campo, ¿de acuerdo? Lo voy a poner por aquí. La carga que origina el campo y el punto donde se origina el campo, esta dirección es la misma dirección en la que va el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Es la que va el campo eléctrico. UdR, ¿de acuerdo? La dirección que une la carga y el punto la dirección que une exactamente la carga y el punto donde esa carga crea el campo magnético es la misma que la dirección del campo o la dirección de la fuerza, ¿de acuerdo? La dirección de la fuerza, ya sabéis. Campo eléctrico es igual a fuerza entre carga, por lo tanto, la dirección es la misma, ¿de acuerdo? Eso implica fuerza central. Y por eso he puesto UdR, ¿de acuerdo? Por eso he puesto UdR. Por lo tanto, una vez que ya tenemos la expresión del campo, tenemos que calcular el campo para cada una de esas cargas que tenemos ahí. Entonces, vamos a la carga número 1, ¿de acuerdo? Q1. Evidentemente, si nosotros nos vamos a la expresión, ¿qué será? El campo eléctrico creado por la carga número 1 será igual a K por la carga número 1 entre la distancia 1, ¿de acuerdo? La distancia de la carga 1 al punto donde queramos calcularlo por U de R. Perfecto. Como vemos, K es la constante, no tenemos que hacer absolutamente nada. Q1 es la carga 1, no tenemos que hacer nada, tenemos la expresión.
R1, ¿qué sería? R1 es la distancia desde la carga. R1, la distancia desde la carga, esta de aquí, hasta el punto donde se aplica, el punto M. ¿Cuál sería esa distancia? 3 metros. Por lo tanto, R1 es igual a 3 metros. ¿De acuerdo? R1 es igual a 3 metros. Y ahora lo importante es calcular UDR. ¿Cuál sería UDR? ¿Cuál es la dirección en la que ese campo eléctrico está dirigido? Pues como vemos, ya sabemos, fuerza central, lo voy a volver a dibujar, Q y P, UDR es la línea que une la carga, que es lo que crea el campo, y el punto donde lo medimos. Por lo tanto, UDR, ¿cuál sería? Si esta es la carga y esta es el punto, UDR sería este de aquí. Y por lo tanto, si nos vamos a nuestros ejes cartesianos, los de toda la vida, este es X y este es Y, ¿cuál será UDR? Pues UDR, vemos claramente que UDR es igual a Y, ¿de acuerdo? Porque va en la dirección Y, es decir, para acá vendría X, para acá arriba sería Y, ¿de acuerdo? Por lo tanto, UDR para la carga número 1 coincide con la dirección del eje Y. Por lo tanto, esto es igual a I. Esto es igual a I. Por lo tanto, el campo eléctrico que crea la carga número 1 en ese punto M ya lo tenemos resuelto. E1 es igual. Constante de Coulomb, 9 por 10 elevado a 9. Por la carga número 1, 2 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Entre R1 al cuadrado, que lo teníamos aquí, 3 al cuadrado. ¿Y cuál es la dirección? La dirección Y. Por lo tanto, ya simplemente cogemos la calculadora, que la tengo por aquí, y lo resolvemos. 9 exponente 9 por 2 exponente menos 19 entre 9. Y esto nos da un campo eléctrico 2 por 10 elevado a menos 10. Y ahora las unidades. Las unidades podemos poner las unidades que vosotros os sepáis de campo eléctrico si está todo en el sistema internacional, y si no, nos podemos venir a las unidades de lo que nosotros hemos puesto en la ecuación, ¿de acuerdo? Esto os lo pongo para que sepáis qué unidades tenéis que poner. La K se mide en newton metros cuadrados partido de coulombio cuadrado. Por la carga es coulombio y distancia al cuadrado, metro al cuadrado. Por lo tanto, metro al cuadrado se va con metro al cuadrado, un coulombio de abajo se va con el coulombio de arriba, nos queda newton partido de coulombio. Por lo tanto, newton partido de coulombio, ¿de acuerdo? Muy importante, tenemos que colocar bien las unidades. Por lo tanto, ya tenemos el campo eléctrico. Y una cosita que no se me vaya a olvidar, el campo eléctrico de la carga número 1 va en la dirección Y, en la dirección Y. Y ahora nos vamos a la carga número 2. Carga 2. Que a lo mejor esto hay que borrar un poco por algún lado, pero bueno. Lo mismo, el campo eléctrico creado por la carga número 2 es igual. Constante de Coulomb, esto no cambia. Carga número 2 entre R2 al cuadrado por U de R. Nos encontramos con la misma situación de antes. Es decir, la constante de Coulomb es la misma, eso no cambia, la tenemos aquí. Carga número 2 es la que tenemos aquí. Tenemos que tener algo importante aquí. Es negativa. Negativo, ¿qué significa? Que las líneas de campo van hacia la carga. Muy importante, las líneas de campo van hacia la carga. R2, ¿qué sería? R2 es la distancia de la carga que está aquí, al punto de aplicación. ¿Cuál es? La que calculamos al principio. 5 metros, por lo tanto R2 es 5 metros. Y ahora muy importante, UDR. ¿UDR cuál sería? UDR, ¿qué es lo que vimos? La unión que une la carga, ¿de acuerdo? UDR es la dirección
de la carga y el punto de aplicación. Por lo tanto, UDR sería esto de aquí, UDR, ¿de acuerdo? Une la carga y el punto donde aplicamos la carga. Pero nosotros UDR no lo queremos de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos midiendo en los ejes X e Y. En los ejes X e Y. Por lo tanto, nosotros tenemos que descomponer UDR, ¿de acuerdo? Descomponer UDR para tenerlo en función de X y de Y. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues lo vamos a hacer mediante el seno y el coseno. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que este es un triángulo rectángulo, estos son 90 grados y aquí se forma un ángulo alfa, que lo vamos a llamar alfa. Por lo tanto, si nosotros queremos hallar la proyección de este UDR en el eje X, ¿qué es lo que tenemos que coger? Tenemos que coger el coseno, ¿de acuerdo? El coseno. Esto nos lo traemos aquí, mediante el coseno. Por lo tanto, tendríamos coseno de alfa en la dirección Y. Y nosotros queremos tener la proyección de UDR en el eje Y, ¿qué sería? Sería el opuesto, sería el seno. ¿Pero en qué dirección? Como vemos, va para abajo, por lo tanto sería menos el seno de alfa en la dirección J. El seno de alfa en la dirección J. Pero nosotros no tenemos ni coseno de alfa ni seno de alfa, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner el coseno de alfa y el seno de alfa en función de los datos que tenemos del triángulo. ¿Coseno de alfa qué es? Es cateto contiguo 3 entre hipotenusa 5 y el seno de alfa que sería cateto opuesto 4 entre hipotenusa 5. Por lo tanto, esto sería igual a 3/5 de Y menos 4/5 de J. Y ya tenemos la dirección de UDR en los ejes que nosotros queremos, en el eje Y y en el eje J. ¿De acuerdo? En el eje Y y en el eje J. Y ahora muy importante algo que quiero que tengáis en cuenta. UDR, como hemos visto, va desde la carga al punto de aplicación. Pero en este caso, en la carga número 2, al ser una carga negativa, el campo eléctrico no va a ir en esta dirección. El campo eléctrico va a ir a la dirección de la carga, Por lo tanto, nosotros vamos a tener una componente del campo eléctrico en la dirección negativa, y una componente del campo eléctrico en la dirección positiva del eje Y. En la dirección positiva, bueno, esto ya no lleva vector. En la dirección positiva del eje Y la dirección negativa del eje X. Que esto es simplemente para que lo veáis y para que lo entendáis. ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros introducir el signo menos que tiene la carga 2, esto ya se nos va a hacer, sin nosotros tener que hacer nada, por así decirlo, ¿de acuerdo? Simplemente al hecho de introducir los datos, ya se nos va a poner la dirección de ese campo eléctrico. Pero quiero que entendáis, ¿de acuerdo? Quiero que entendáis de dónde viene el dato que vamos a obtener, para saber si está bien, si tiene sentido, si no tiene sentido, ¿de acuerdo? Entonces, ponemos los datos. E sub 2 es constante de Coulomb, 9 por 10 elevado a 9. Carga número 2, carga negativa, menos 0,25 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Distancia, 5 metros, pues 5 al cuadrado. Y ahora, ¿cuál es la dirección? UDR, que la tenemos aquí. 3/5 en la dirección Y, menos 4/5 en la dirección J. Y como vemos, ya aquí podemos ver la dirección que va a tener el campo eléctrico. Porque carga negativa con multiplicar valor positivo en la dirección Y me va a dar, en la dirección X, me va a dar negativo. Por lo tanto, ya voy a obtener que de X va a venir en dirección negativa. Y carga negativa por
componente negativa del eje Y, es decir, de la J, me va a dar positivo. Es decir, lo que pusimos antes, ¿de acuerdo? Que ya la ecuación misma te lo va a dar. Y esto nos va a dar el campo eléctrico en dos direcciones, en la dirección del eje X y la dirección del eje Y. Y nos va a dar 9 por 10 elevado a 9 por 0,25 exponente menos 19 entre 25. Lo voy a poner así, ¿de acuerdo? Esto nos da menos 9 por 10 elevado a menos 12, ¿de acuerdo? 3 quintos de I menos 4 quintos de J. Y por lo tanto el campo eléctrico en la dirección 2 es igual por 3 entre 5 menos 5,4 por 10 elevado a menos 12 en la dirección Y. Y aquí nos va a salir un más porque menos por menos es más y nos va a salir 9 exponente menos 12 por 4 entre 5, 7,2 por 10 elevado a menos 12 en la dirección J. Por lo tanto, ya tenemos, que no se nos olvide, Newton partido de Coulombio. Por lo tanto, ya tenemos el campo eléctrico de la carga número 2 en este punto M. Muy importante que el hecho ahí de introducir una carga negativa nos cambia la dirección del campo eléctrico. El campo eléctrico va para dentro de la carga, ¿de acuerdo? Para dentro de la carga. Es decir, si lo pongo aquí, por ejemplo, carga positiva, el campo eléctrico va para afuera, carga negativa, el campo eléctrico viene, ¿de acuerdo? El campo eléctrico viene para adentro. Por lo tanto, como nos están preguntando el campo total en M, ¿cuál va a ser? Pues la suma del campo eléctrico 1 y del campo eléctrico 2. Así que vamos a hacerlo. Voy a borrar aquí arribita. Voy a borrar todo esto. Y lo colocamos. E en M será E de 1 más el campo eléctrico de la carga número 2. Campo eléctrico de la carga número 1, 2 por 10 elevado a menos 10 en la dirección Y. Campo eléctrico de la carga número 2, pues menos 5,4 por 10 elevado a menos 12 en la dirección Y, más 7,2 por 10 elevado a menos 12 en la dirección J. Y evidentemente, ¿qué haremos? Los que están en la misma dirección, es decir, las componentes iguales, pues se suman y por ejemplo, en este caso la J no se suma con nada porque no hay otra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Pues vamos a ver que la componente X de la carga número 1 se va a contrarrestar algo con la componente X de la carga número 2 y la componente Y de la carga número 2, como solo está esa, pues solo se va a quedar esa. Por lo tanto, el campo eléctrico en el punto M será igual este menos este, ¿de acuerdo? Que eso nos da 2 exponente menos 10 menos 5,4 exponente menos 12, nos da 1,946 por 10 elevado a menos 10 en la dirección Y, más 7,2 por 10 elevado a menos 12 en la dirección J, Y hasta aquí el ejercicio. Ya tendríamos resuelto el ejercicio. Por lo tanto, el campo eléctrico que sufre, o el campo eléctrico creado, ¿de acuerdo? El campo eléctrico creado en ese punto M tiene una componente en la dirección Y, que es 1,496 por 10 elevado a menos 10, y otra componente en la dirección J, ¿de acuerdo? 7,2 por 10 elevado a menos 12. Así que hasta aquí el ejercicio de hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis entendido. Cualquier like, cualquier suscripción, de verdad que se agradece un montón, chicos. En los comentarios ponedme todas las dudas y todos los ejercicios que queréis que resuelva. Y nos vemos en próximos vídeos. Cuidaros y... ¡Arrivederci!